Javier Martínez, jefe de producción de campo de Produsur. Hoy en esta edición de Itapúa Rural, bueno, queremos conocer un poco también acerca de este trabajo que vienen realizando en esta industria que hace un par de años se ha instalado aquí en esta zona del departamento de Itapúa, para conocer un poco el trabajo. Bueno, Javier, muy buenos días, gracias por recibirnos y para conocer un poco también la función que cumplen ustedes dentro de la producción de almidón. Muy buenos días, gracias por la presencia, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con los productores de la zona de Itapúa generalmente. También estamos abarcando ya zona de Cazapá y un poco de Alto Paraná, ¿verdad? Para conocer más un poco de historia de Produsur, ¿hace cuántos años que están instalados? La empresa el año pasado empezó a procesar los primeros kilos de mandioca, como se dice, ¿verdad? Y este año es la segunda zafra. La idea es por lo menos procesar unos 10 a 12 millones de kilos como base. ¿Actualmente en cuántos kilos están procesando? Y actualmente estamos por cerca de los 6 millones de kilos, ¿verdad? 6 millones. Sí, La mitad sí. de lo que tienen pensado llegar ustedes como meta. Exactamente, estamos bastante bien en cuanto a recepción de materias primas, ¿verdad? Se ve que la empresa está teniendo el apoyo de los productores. Siempre el problema principal fue eso, ¿verdad? La idea era siempre incentivar nuevamente a los productores para que haga el tema de la producción de mandioca, ya que acá en Itapúa generalmente... Para industrializar. En Itapúa generalmente se dejó de hacer porque faltaba una fábrica, ¿verdad? Ahora que se volvió a habilitar una empresa almidonera, se volvió a cultivar temas de ramas, ¿verdad? Ustedes se dedican netamente a la producción de almidón. Exactamente, netamente sobre mandioca. Generalmente se trajo 3 variedades mejoradas, que es bueno para, como te digo, tema de almidón. Pero actualmente la empresa está comprando por kilogramo, entonces ahí no tenemos mucho problema en cuanto a variedad, ¿verdad? Igual nomás si un productor planta otras variedades que no sea estas, ¿verdad? La parcela que estamos ahora, ¿qué variedad, por ejemplo? Acá en esta parcela tenemos una variedad que se trajo como semillero, es netamente para uso industrial, ¿verdad? Una variedad IAC90, se le conoce como una mandioca con muy alto porcentaje en cuanto a almidón, ¿verdad? Es bueno para... Exclusivamente para almidón. Exactamente. Entonces vemos que estaban justamente extrayendo ustedes una de las plantas y vemos que el tamaño en sí es muy bueno, o sea que la producción en sí de toda esta parcela se ve que es bastante positiva. Sí, no, y esta variedad es muy buena, ¿verdad? Esta producción actualmente tiene un 7 a 8 meses, es una mandioca nueva, primer ciclo, ¿verdad? Y se observa que tiene buen desarrollo, ¿verdad? Acá también, como vemos... ¿Hay variedades aquí en esta misma parcela? Acá no, solamente hay una variedad. De esta variedad. Sí. ¿Qué sería más o menos como el comienzo, la primera etapa de la producción en sí de...? Sí, no, y generalmente se recomienda que se coseche mandioca de segundo ciclo, ¿verdad? No es recomendable que se coseche así... Este es el primer ciclo. Exactamente, este es el primer ciclo, pero lo ideal es que se coseche de segundo ciclo. Ahí tiene más rendimiento y es más bueno en cuanto a la ganancia del productor, ¿verdad? Bueno, para que el rendimiento sea positivo... Bueno, para comenzar justamente ya también a conocer un poco a profundidad lo que es el cultivo de mandioca, ¿qué tipo de trabajo, de proceso se realiza primeramente con el suelo? Sí, primeramente siempre las recomendaciones técnicas es que se haga análisis de suelo, ¿verdad? De acuerdo a eso se puede trabajar, pero si es que un productor no hace, lo que se hace es netamente preparación de suelo, digámosle, se recomienda acá para nuestra zona, sí o sí subsolar, ¿verdad? Pasarle un pie de pato, aflojar el suelo, disquear y después se hace la plantación, ¿verdad? Se hace de acuerdo a la variedad también que usted asesora. Exactamente. Y también es bueno que el productor siempre mantenga limpio su parcela para que pueda tener un buen rendimiento. También se puede trabajar con coberturas, ¿verdad? Acá, como se observa en la parcela, se trabajó con coberturas, abonos verdes, ¿verdad? Abono verde. Sí. Lo que vemos es un abono. ¿Qué tipo de abono verde? Un abono verde. Este sería la crotalaria. Crotalaria. Sí. Y es recomendado para que se tenga también un buen tratamiento de suelo. Sí, exactamente. Y le sirve mucho para las plantas, para el desarrollo, ya que le ayuda con algunos nutrientes, ¿verdad?
tema de abonos verdes. Este es un cultivo nuevo entonces. Este es un cultivo nuevo, se hizo el año pasado y ahora lo que se está haciendo, como están viendo, se está cortando la rama semilla para volver a plantar, ¿verdad? Esas son las ramas semillas. Sí. Son esas de esta variedad que de qué zona se trajo. Esta variedad se trajo de Alto Paraná. Del Alto Paraná. Se llama ahí el lugar Itacurú. De ahí se trajo las primeras ramas, ¿verdad? Y ahora acá en la zona tenemos bastante ya. Más tenemos la IAC 90, ¿verdad? Que la gente siempre hace 2 a 3 hectáreas cada productor y va sumando cada año más semillas, ¿verdad? Ramas semillas. El tratado en sí de las plantas nos mencionaba el trabajo que se hace en el trabajo de suelo. Después, una vez que ya siembran, ¿qué tipo de tratamiento posterior a eso se tiene? Sí, y una vez que tengamos ya nuestras ramas así en desarrollo, germinadas ya, lo que se hace sí o sí es limpieza. También ya se puede utilizar productos químicos y más también tema de asadas, ¿verdad? Sí o sí tenemos que carpiar. Todo manual. Limpieza sí o si no tampoco no se desarrolla la planta. Es fundamental eso. Fundamental, mantener sí. Eso, que las malezas no se apoderen de la zona de cultivo. Sí, porque si hay mucha competencia con la planta en cuanto a malezas, no se desarrolla. No se desarrolla la mandioca. Bueno, ¿en cuánto tiempo una planta ya está produciendo las raíces? Y generalmente la gente, por ejemplo, hay quienes hacen por zafra, sería primer ciclo, así como estamos viendo 8 meses, hay quienes ya cosechan, ¿verdad? Eso ya depende del productor. No es lo ideal, ¿verdad? Cultiva 8 meses aproximadamente. 8 meses ya podés cosechar, no es lo ideal, pero la gente, hay mucho que hace, saca y vuelve a plantar, ¿verdad? Siempre siendo que las recomendaciones técnicas, no es bueno que se haga 2 a 3 veces el cultivo de las ramas en el mismo lugar, ¿verdad? Una rotación. Se debe hacer una rotación, por lo menos cada 2 años. Cada 2 años rotación también, sí. de cultivo. De cultivo. Cultivar otro rubro que no sea mandioca. Sí, eso sería en cuanto al primer ciclo, pero hay quienes dejan, por ejemplo, 18 meses en cuanto al desarrollo y ahí cosecha. Ahí uno tiene más rendimiento, puede llegar a más de 30.000 para arriba, ¿verdad? Nuestra base es 30.000. Si un productor llega a 30.000 ya es muy bueno, pero si llega más de 30.000 es mejor todavía porque deja más ganancia para el productor, ¿verdad? Por medio de 30.000 kilos por hectárea. Exactamente, esa es nuestra base. ¿Eso en cuántos meses Y puede llegar a los primer ciclo o si es que no llega, en cuanto después a segundo ciclo ya llega a ese quilaje. Sí, para la producción de almidón, lo recomendable. Y para producción de almidón, lo ideal es estas variedades, como te mencioné, se maneja la IAC 90, Bahía Niña y la fécula blanca. Esas 3 variedades son muy buenas para la fábrica, pero también tenemos después, por ejemplo, hacia la zona de San Pedro se utiliza mucho Cano, una variedad conocida como Bolí también. Es muy bueno también en cuanto a rendimiento, solo que es una variedad tardía. A partir de 2 años en adelante es bueno para cosechar. Después hay varias variedades más que es bueno, ¿verdad? Tenemos el Pomberí Iguazú, Pomberí Ica Aguazú y mucho hay, ¿verdad? Estos son todos variedades nacionales. Nacionales. Nacionales porque se trajo, en realidad esto se trajo de Brasil, pero en Paraguay ya se realizó bastante el cultivo de esta variedad y se adapta bastante bien. Muy buenos resultados. Sí, muy buenos resultados. La fecha ideal del cultivo de la... Lo ideal es que se haga el cultivo a partir de 15 de julio en adelante, ¿verdad? Por el tema de las heladas y algunos... Las heladas son menos porque esto le afecta. Sí, no, y el tema de la helada tardía, por ejemplo, lo que puede ser un problema. Por ejemplo, si vos plantas temprano y germina 15, 20 días después y estamos todavía en invierno y viene una helada, le puede fundir, ¿verdad? Eso entonces se evita, ¿verdad? Pero depende de la zona, por ejemplo, si uno está cerca al Paraná o algo así, donde no hay heladas, se hace 15 de julio en adelante. Después las zonas húmedas. Sí, y máximo podemos hacer hasta 15 de noviembre. Hasta 15 de noviembre como el lapso máximo para el cultivo. Sí, de julio a noviembre. Sí, se recomienda hasta 15 de noviembre lo máximo porque pasando 15 de noviembre en adelante
ya hay problemas de escasez de lluvia, humedad y también la temperatura del ambiente ya es muy alto y ese le funde a la rama y no germina. Entonces ahí nomás es el problema. Y también hay que tener en cuenta, como decía, la lluvia, pero tampoco el exceso, porque esto le afectaría o al momento de sembrar esto le beneficia. En el momento de la plantación le beneficia a la mandioca, pero cuando ya haya así producción con raíces ya, mucha lluvia le afecta, le puede causar pudriciones y algunas enfermedades. Una cosa que se tuvo en años anteriores, un Sí. problema también cuando hubo épocas de mucha lluvia. Sí, hubo mucho problema de pudriciones porque hay productores que no hizo buena preparación de suelo, no aflojó, ¿verdad? Un ejemplo, y ahí el suelo no infiltra el agua y eso se acumula y le pierde la calidad de la mandioca, así se pudre, ¿verdad? Sí, se empieza, por eso Sí. justamente son raíces, están Sí. bajo el suelo y eso la humedad le va a perjudicar. Exactamente. También época de plantación siempre se maneja de 15 de julio hasta fines de septiembre, por ejemplo, sería lindo para semilleros, ¿verdad? Porque tiene un ciclo de 7 a 9 meses. Sí o sí tiene que llegar a ese ciclo el desarrollo de la rama, Las ¿verdad? ramas como semilla. Sí, exactamente. 7 a 9 meses entonces del momento de plantación. Sí, tiene un ciclo de desarrollo, ¿verdad? Pasando esa fecha. Y igual nomás. Después podemos juntar las ramas si es Mínimo de 7 meses. 7 a 8 meses, Para mínimo. utilizarlo o sea que estamos ahora con esta, Sí. con esta zona que estamos viendo, con esta plantación, está ya ideal como para que se utilice para ramas. Exactamente. Y temas de recolección de ramas, por ejemplo, ahora estamos todavía, vino ya la primera helada, pero acá, por ejemplo, no afectó, ¿verdad? No afectó a la rama. Entonces se puede juntar todavía. Y todo el trabajo se realiza de forma manual, así como Justamente lo está que- haciendo el señor, ¿verdad? Justamente lo que quería consultar, Sí. todavía no se utiliza la maquinización en el proceso No. de tanto de hacer la rama semilla como también de la cosecha en sí. Para recolección de ramas semillas lo que estamos haciendo netamente de forma manual, ¿verdad? Sí o sí se tiene que utilizar machete y personal, ¿verdad? ¿Tiene un porqué? Y Para no dañar y todavía no hay una máquina que te existe pueda una. hacer, no. ¿Y Pero para la cosecha? para la cosecha sí ya hay. Ya hay más. Tenemos aflojadores de mandioca que actualmente la empresa tiene disponible para los productores. Funciona bastante bien. Y también después para la plantación ya hay también una plantadora de Ya ramas. también se Sí. tiene. O sea que a poco también la tecnología va acompañando a que es un trabajo que ya sabemos que viene de familia. Sí, exactamente. Tema de plantadora y eso la empresa adquirió. Actualmente hay 5 plantadoras que están al servicio de los productores, ¿Tiene ¿verdad? un costo para los productores? Sí, se tiene un costo mínimo para mantenimiento, ¿no? Mantenimiento y gasto en sí de la máquina. Exactamente. Como se suele decir, para cubrir los gastos de combustible. Sí, exacto, no hay demás. ¿Hay productores asociados a la empresa? Sí, nosotros cada año estamos trabajando con productores, un grupo de productores nuevos, ¿verdad? La gente llama, consulta, pide asistencia técnica, porque eso también es lo que está ofreciendo la empresa Produsur, ¿verdad? Es fundamental. Sí, brinda asistencia técnica, entonces ahí nosotros formamos un grupo de trabajo con productores nuevos o los que ya hicieron zafras anteriores, vuelve a plantar y le hacemos asistencia técnica. Y ahí formamos nuestro grupo de trabajo y actualmente tenemos, cada año hacemos más o menos 500, 600 hectáreas con productores nuevos y también hay algunos que aumentan su parcela, ¿verdad? Bueno, desde que ustedes se introdujeron aquí en esta zona, creció también la producción de mandioca. ¿Hay mayor cantidad de productores interesados? Sí, cada año va aumentando el tema de producción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se empezó se trabajó como semillero nomás, pero actualmente ya tenemos varios productores en cada zona que hacen la producción de mandioca, ¿verdad? ¿Cómo se agrupan ellos? ¿Forman comités de trabajo también o son productores individuales? Actualmente tenemos grupos de comités que la gente hace luego su grupo de trabajo y también tenemos productores particulares que él mismo nomás hace su trabajo y él nomás maneja, ¿verdad? Con asistencia técnica, ¿verdad? En el momento del acopio, cada uno también de forma individual o también la empresa les provee el trabajo, el acompañamiento logístico.
Sí, no, y tema de recepción de materias primas, por ejemplo, el productor tiene que acercar a la fábrica porque es puesto en fábrica. Lo que se hace es, por ejemplo, coordinar cupos con los productores, ¿verdad? Se le da una fecha de cupos de entrega y la gente trae. Se tiene que cumplir también con eso. Sí, porque actualmente la empresa no tiene un grupo de trabajo que pueda enviarle al productor para cosechar, por ejemplo, ¿verdad? Eso yo cada día le menciono a los productores porque la gente consulta, ¿verdad? Sí, los demás se dedican a la industrialización ya de la... Sí, todo es puesto en fábrica. Por ahí lo que podemos verle a los productores es tema de ramas, ¿verdad? Ya que tenemos contacto con productores de mandioca y vemos lo... La semilla. No, no es proveer, ¿verdad? Sería darle una guía al productor quién tiene rama, ¿verdad? Porque que negocie con el productor directamente. Bueno, desde que, bueno, para la producción que usted tiene actualmente, la producción actual de mandioca cubre esa demanda, o se requiere hoy en día de más producción. La empresa tiene un proyecto de hacer 1.500 a 2.000 hectáreas anual para que no haya escasez de materia prima, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos trabajando con nuestro grupo de productores y también con productores particulares, ¿verdad? Porque eso también es una consulta de los productores si uno sí o sí se debe asociar para que pueda vender acá la mandioca, ¿verdad? Actual. Y lo ideal sería que esté en contacto con los técnicos, entonces nosotros ya manejamos los productores que tengan mandioca y después el día de mañana cuando se va a procesar se le informa que ya se compra mandioca y así, ¿verdad? Entonces para una mejor coordinación también. También les ayuda a ustedes para que ustedes tengan, bueno, ya tengan en conocimiento qué cantidad de producción aproximadamente van a tener para que ustedes también vayan calculando su producción. También, no, y eso sería lo ideal porque muchas veces uno planifica, ¿verdad? Y necesita saber la cantidad de quilajes que va a entrar en un mes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí o sí tenemos que tener una lista de productores. Otro dato importante que también es bueno dar a conocer a los productores y también a los televidentes que a lo mejor no conocen. Bueno, esto que tiene usted en mano es una rama que va a ser utilizada como rama semilla. Sí, no, y ahora estamos en la época de recolección de ramas, ¿verdad? Así como les comenté, en alguna zona no afectó todavía la helada, entonces podemos alzar todavía como para semillas, ¿verdad? ¿Tiene una dimensión, una medida ideal como para que sea utilizada? Lo ideal es que lo que están juntando luego la rama, ¿verdad? Cortando, ya haga una selección. Saquen lo que son ideales nomás así para el uso, ¿verdad? Porque esto sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Y después, si uno observa así, ese por ejemplo, hay uno que no sirve para semillas, ¿verdad? Tiene muchas ramificaciones. Las plantas tampoco tienen que tener muchas ramificaciones. No, puede ser como la que vemos ahí, por ejemplo, sí. Sí. No, y depende de la variedad, ¿verdad? Porque esta variedad, por ejemplo, no tiene que tener ramificaciones. Es una rama lisa. Entonces lo que hace el personal hace una selección y almacena todo este tipo nomás, ¿verdad? Lo que son lisas. Una vez que se hizo el corte, ya se destina como para rama semilla, se coloca todo en una zona. ¿Cuánto tiempo puede estar en...? Sí. Una vez que se haga toda la recolección de ramas semillas, uno debe almacenar en la parcela misma o llevar ya en una zona donde se va a utilizar. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a llevar ya en una parcela, porque acá no se va a volver a utilizar. Entonces se lleva, se almacena. Depende de la época que el productor quiera hacer. Por ejemplo, ahora si almacenamos y va a utilizar en agosto, septiembre, sin ningún problema se va a conservar la semilla, ¿verdad? Siempre si uno... No, siempre uno debe hacer un montón, ¿verdad? Y ahí se debe cubrir. Lo ideal, ¿qué tipo de...? Y lo ideal es que se haga con hojas finas, con camerún y todo lo que sea pasto, ¿verdad? Para evitar que sean afectados por la temporada de heladas. Sí, temporada de heladas y también que se cura del viento, ¿verdad? Ya que el viento le seca la rama semilla y heladas le funde, le quema. ¿Por cuánto tiempo puede estar en esa resguardado de esa manera? Y puede aguantar fácilmente 3-4 meses sin ningún problema. Desde que ya se empiece también a utilizar. Sí, pues generalmente se utiliza a los 3 meses, por ahí ya se usa la rama. Esto que están cortando ahora dentro de 3 meses aproximadamente van a estar utilizando. Y o un poco más antes también, en agosto por ahí ya se usa. Bueno, ¿tiene una medida especial como para que se utilice para la rama? No, y lo ideal es que el productor,
Vos decís en la época de plantación, ¿verdad? Época de plantación. En la época de plantación lo que se hace es, se abre el montón, ¿verdad? Y después se verifica si es que la rama se conservó bien. Y para que uno sepa si la rama se conservó bien, se analiza de esta forma, ¿verdad? Se le da Un corte, para un corte y cuando sale el látex es bueno para semilla, ¿verdad? Entonces, nosotros en la época de plantación, cuando uno almacena, esta parte se seca, ¿verdad? Sí, todas las puntas. Las puntas se secan. Y después lo que se hace es, en la época de plantación, ese se corta. La parte que se ha secado. ¿Cuántos Sí. centímetros se debe cortar? Se saca la parte del secado y este más o menos 5 a 7 yemas. Es bueno que se haga, ¿verdad? Bueno, esta sería entonces una medida Sí. ideal como para la semilla. Sí. Y lo ideal es que el productor vea, ¿verdad? En el momento del corte la reserva que tiene las ramas. La reserva sería la parte leñosa. Y la parte central, el corcho, no es bueno para utilizar, ¿verdad? En este caso, vemos que está en perfectas condiciones porque fue cortado recién. Sí, están. Con una rama conservada. Y siempre es bueno que el productor utilice más o menos 4 a 5 esquejes nomás de cada rama. La parte de la punta, la parte apical, no es bueno que se utilice porque tiene mucho corcho y tiene poca reserva, ¿verdad? Entonces eso no sirve para semillas. Igual nomás si el productor planta esta parte germina, pero tiene muy poca producción. Es menos, emite una raíz o 2 raíces nomás y la planta en sí no se desarrolla bien. De promedio, ¿cuántas raíces por planta aproximadamente? Y lo ideal, si uno hace de la parte basal, la que tenga mucha reserva, generalmente te tira 7, 10, 12 raíces, ¿verdad? Es Por bueno cada planta. por O sea, cada planta. Muy positivo. Muy positivo. Pero si uno hace de la parte apical, la parte de la punta, no tiene esa producción, ya es muy variable. Se reduce bastante. Se reduce bastante y ahí el rendimiento es mucho menor. Son datos muy importantes que los productores deben tener en cuenta y que ustedes lógicamente hacen ese asesoramiento constante. Sí, no, y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Si uno investiga y habla con los ingenieros del Ministerio de Agricultura y eso también, siempre están con esto, ¿verdad? Implementar con los productores para que puedan tener más rendimiento, ¿verdad? Porque muchas veces un productor, si no tiene un rendimiento alto, no le da esa ganas de trabajar con la mandioca, ¿verdad? Se desmotiva. Sí, se desmotivan. Pero si uno hace bien, de forma correcta, tiene buen rendimiento, el productor tiene ganas de trabajar con el rubro, ¿verdad? Y duplicando también su producción. También.